Bueno, vamos a comenzar en esta unidad con temas de lo que se denomina el análisis microeconómico, en particular la teoría de la oferta y la demanda. Se le llama análisis microeconómico porque analiza el comportamiento individual de los actores económicos. Es decir, tomamos en cuenta lo que podrían ser un productor típico y un consumidor típico. Y en función de eso se deduce cómo son las funciones de oferta y demanda de los distintos bienes y servicios en la economía. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la clasificación de los bienes de la economía y consideramos bienes libres aquellos que están disponibles en la naturaleza y que no son apropiables y además son abundantes, como puede ser el caso del agua, el aire y todas las cosas que están disponibles en la naturaleza. En cambio, los bienes económicos son los que son producidos por el ser humano y que por lo tanto pueden ser apropiables y escasos, en el sentido de que no hay una cantidad infinita de esos bienes. Por lo tanto, tienen valor económico. Al ser apropiables y ser escasos, tienen un valor económico. Estos bienes económicos a su vez se clasifican en públicos, que significa que no se dividen, que no tienen, digamos, una división en unidades, como puede ser el ejemplo del alumbrado público, por ejemplo, no tienen exclusión, en el sentido de que no excluyen a nadie, el que pasa por una calle iluminada está iluminada, y no hay rivalidad en el sentido de que lo que utiliza uno no lo utiliza en desmedro de otra persona. Ese es el caso de los bienes públicos, económicos. En el caso de los bienes privados, sí son divisibles, el consumo de esos bienes excluye a otro consumidor y los consumidores rivalizan por ellos, es decir, por ese motivo tienen un precio, hay una demanda y hay como una especie de subasta de los bienes. Tenemos casos también de bienes económicos mixtos, como es el caso de los servicios de educación o de salud privados, que generalmente están regulados por el Estado. Como decíamos antes, en el análisis microeconómico es un análisis de la oferta y demanda de cada bien en particular, es decir, que analizamos el mercado de un bien en particular, es decir, el lugar donde se hacen las transacciones, lugar físico o virtual, ¿no? de ese bien en particular. El comportamiento es individual, lo que se analiza es el comportamiento de las personas o de las unidades productivas como tales, como actores económicos, para ofrecer o demandar ese bien, es decir, qué cosas tienen en cuenta para poder ofrecer un bien o demandarlo en el mercado. La agregación del comportamiento de todos los individuos es lo que da la función de demanda de ese bien en un mercado. Es decir, ahí vemos qué es lo que pasa con todos los consumidores juntos y con todos los productores u oferentes juntos de ese bien en el mercado. Lo que se determina en estas transacciones y en estas relaciones que se producen en el mercado son los precios y las cantidades en las que se comercializan esos bienes. Y el tema de la comprensión del concepto de precios y cantidades de equilibrio en cada mercado es algo que lo vamos a analizar a lo largo de esta unidad. Vamos a ver qué significa la idea de que haya precios y cantidades de equilibrio de un determinado bien en su respectivo mercado. Tenemos que tener en cuenta que la definición de mercado es, como dijimos antes, la definición de un espacio real o virtual donde interactúan demandantes y oferentes de un bien o un servicio para realizar transacciones de compraventa del mismo. Decimos real o virtual porque puede ser un lugar físico o puede ser un espacio que a lo mejor se maneje de manera online por internet, como puede ser el caso de las plataformas que hay de compras de bienes y servicios por internet. Los tipos de mercado que podemos clasificar son, desde un punto de vista, si son transparentes o si son opacos, dependiendo de la información que tengan los que actúan en ese mercado respecto de los bienes y los precios de lo que se ofrecen. Pueden ser mercados regulados o libres, es decir, regulados por el Estado, como antes vimos en el caso de los bienes mixtos, que el Estado puede intervenir y regular el funcionamiento de esos mercados porque hay pocos oferentes.
o pueden ser libres y actúan por la oferta y la demanda de los actores que están en ese mercado. Hay un concepto interesante, bastante difundido, pero desafortunadamente poco real, que es el de la competencia perfecta, donde nadie domina la oferta ni la demanda. Este es un viejo eh, digamos, esquema que utiliza la teoría tradicional, que se basa en lo que era el capitalismo del siglo XVIII, XIX posiblemente, donde en cada mercado había muchos oferentes y demandantes, y entonces había competencia perfecta. Los supuestos en que se basa la idea de la competencia perfecta es que el bien que se ofrece en ese mercado es homogéneo y que todas las unidades ofrecen exactamente lo mismo, no hay marcas, no hay diferencias entre un bien y otro de los que producen los oferentes. Esto ya, como se dan cuenta, es bastante poco real en esta época donde hay mucha diferenciación de productos. Eh, Se supone que además hay infinidad de oferentes y demandantes y nadie puede imponer el precio del bien, otra supuesto bastante poco real. Hoy en día hay grandes empresas que dominan una parte importante de los mercados y pequeñas empresas que son seguidoras de esas grandes empresas. Otro supuesto del mercado de competencia perfecta es que todos los oferentes y los demandantes conocen toda la información del mercado. Esto no pasa en todos los mercados, desgraciadamente. Uno no sabe exactamente si hay otra oferta mucho más conveniente en otra punta o en otro segmento del mercado. Se supone también que libre salida y entrada de oferentes y demandantes de ese mercado, supuesto también bastante poco real, porque los oferentes, sobre todo las grandes empresas, se encargan de eliminar en la medida de lo posible a los competidores que tienen en el mercado. Todos los participantes son tomadores y no formadores de precios. Bueno, esto se relaciona con el tema de que haya una gran cantidad de oferentes y demandantes. Hay los otros mercados, los que no son de competencia perfecta, los llamamos de escasa competencia. Y vamos a ver rápidamente cuáles son. Los monopólicos, donde hay un solo oferente quiere decir aunque sea por un área determinada, como en el caso de la energía eléctrica, que las empresas distribuidoras de energía tienen la exclusividad en un área determinada, como en el caso de Edesur en esta zona o Edenor en la zona norte. Esos son oferentes monopólicos, quiere decir que hay un solo oferente del mercado. Los mercados oligopólicos tienen pocos oferentes, o sea, no más de 3 o 4 o 2 a veces que se ponen muchas veces de acuerdo para dominar el mercado y a veces compiten entre sí haciéndose alguna guerrita de precios. Están también lo que se llama la competencia monopolista, donde los oferentes, si bien están en un mercado donde hay varios oferentes, algunos que tienen cierto poder de mercado y de publicidad tratan de diferenciar sus productos con marcas o aditivos, como es el caso de las leches, los yogures, etcétera, donde lo que se trata es de que el producto ese tenga, digamos, una característica que sea demandado en particular ese y no uno parecido. Y finalmente, en los mercados de escasa competencia tenemos lo que se llaman monopsonios u oligopsonios, que son pocos demandantes de un bien. Por ejemplo, el caso de los fabricantes de automotores, que en realidad las fábricas de automotores son muy pocas y le demandan a una cantidad muy grande de autopartistas. Y entonces tienen un gran poder de compra, no en este caso de venta. Bien, ahora vamos a ver entonces cómo se construye la función de demanda y qué significa en economía la función de demanda. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando hablamos de función de demanda estamos hablando de la intención de compra de los consumidores y no de la compra efectiva que hagan, sino de lo que intentan comprar a los distintos precios de un producto. Entonces, tomando en cuenta eso, lo que relacionamos es la cantidad demandada de un producto. Recuerden que estamos hablando de un enfoque macroeconómico y entonces microeconómico, y entonces estamos considerando la demanda de un bien en particular. Entonces relacionamos la cantidad demandada con respecto a las variables independientes
de las cuales esta cantidad demandada depende, que son el precio del bien, es decir, a qué precio estamos dispuestos a comprar qué cantidades, el ingreso del consumidor, es decir, qué poder adquisitivo tienen los consumidores para comprar eso, las preferencias que tienen, es decir, los gustos por ese tipo de bienes, y si hay otros bienes sustitutos o complementarios, porque evidentemente si el precio de un bien sustituto es más bajo, es muy probable que dejemos de consumir el bien que estamos analizando. Relacionando entonces la cantidad demandada solamente con el precio, podemos hacer una representación gráfica. Esta representación gráfica no sería posible metiendo más variables porque necesitaríamos tener 3 o 4 ejes en el gráfico y tenemos solamente 2 en un plano. Entonces relacionamos la cantidad demandada con el precio nada más. Y esto significa que estamos considerando que las demás cosas, las otras variables, no cambian. Es decir, que el ingreso de los consumidores es el mismo, que las preferencias son las mismas y que el precio de los bienes sustitutos también es el mismo. ¿Qué forma tiene esta función de demanda? Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de demanda, hablamos de todos los precios y todas las cantidades demandadas posibles. No hay que confundir la demanda con la cantidad demandada. Cantidad demandada es un valor puntual que corresponde a un precio específico. La función de demanda son todas las cantidades demandadas por todos los consumidores de ese bien a los distintos precios que puede tener ese bien. Y entonces la función de esta demanda, como se ve en este gráfico, tiene pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? Que va cayendo, va en una pendiente. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el precio, la cantidad demandada baja. A medida que baja el precio, sube la cantidad demandada porque es lógico. Digamos, intuitivamente nos damos cuenta que si un producto es más caro lo compramos menos y si es más barato lo compramos más. A pesar de que podemos saber que hay algunos casos especiales de productos que no cumplen con esta relación. Si relacionáramos la cantidad demandada con los ingresos de los consumidores, en realidad lo que tendríamos es una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque a medida que tenemos más poder adquisitivo, más ingresos, vamos a demandar una cantidad mayor de ese bien. Entonces, la representación gráfica típica de la función de demanda es la cantidad demandada con relación al precio de ese bien. Y no considerar que las demás variables no cambian es esa famosa condición que habíamos dicho en la primera unidad de ceteris paribus, es decir, de considerar que todo lo demás permanece constante. Siguiendo con el análisis de la función de demanda, ¿qué pasa y cómo cambia la función de demanda si cambia alguna de las otras variables? Aquí lo que vemos es que si cambian los ingresos del consumidor, la función de demanda, la que relaciona precio con cantidad demandada, en realidad se desplaza hacia un lado o hacia el otro. Lógicamente, si el ingreso es mayor, el poder adquisitivo es mayor, la función de demanda se va a desplazar hacia la derecha, porque a los mismos precios de antes seguramente va a haber mayor cantidad demandada. Y por supuesto que si hay reducción del ingreso del consumidor, la función de demanda se trasladará hacia la izquierda. O sea, a los mismos precios va a haber una cantidad demandada menor. No hay que olvidar entonces que los cambios del precio del bien son movimientos dentro de la función, o sea, dentro de la recta de demanda, mientras que los cambios en otras variables lo que hacen es desplazarla a la función de demanda. Hay un concepto interesante, quizás un poquito complicado de entenderlo al principio, que es lo que se llama elasticidad de la demanda. ¿Qué significa la elasticidad de la demanda? Significa cómo hacemos para medir cuál es la sensibilidad del cambio de una variable, en este caso la cantidad demandada, con respecto a otra variable independiente, en nuestro caso el precio. O sea, no es la única elasticidad que podemos medir la del precio, también podemos medir la elasticidad del ingreso. En el caso de la función de demanda, interesan estas dos elasticidades, la que la relaciona con el precio y la que relaciona la reacción de la cantidad demandada frente a la variación del ingreso. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta con respecto a la elasticidad, que no estamos hablando de cuánto en unidades vamos a consumir más si el precio baja o cuánto menos si el precio sube, sino que lo que vamos a considerar y a relacionar son las variaciones relativas.
¿Qué quiere decir variación relativa? Nos preguntamos, por ejemplo, si el precio de un producto aumenta un 10%, la cantidad demandada va a bajar más o menos del 10%. Si baja más del 10%, entonces decimos que es una función de demanda muy elástica, porque la cantidad demandada reacciona en un porcentaje mayor que lo que ha variado el precio. Mientras que si lo que sucede es la inversa, es decir, que el precio aumenta un 10% y la cantidad demandada baja menos del 10%, estamos hablando de una demanda inelástica, o sea, que reacciona menos que lo que varía el precio en términos porcentuales. La función matemática de esto es la que está representada acá a la derecha, que es la que relaciona precisamente, como estamos diciendo, cuál es la variación, el término este, el triangulito este que representa la letra delta, significa variación. Si relacionamos la variación de la cantidad demandada con respecto a la cantidad demandada original y la variación del precio con respecto al precio original, entonces vamos a tener esta relación o esta variación relativa o esta sensibilidad, esta reacción que puede tener la cantidad demandada en porcentaje con respecto a la variación porcentual del precio. Veamos ahora cómo se pueden clasificar los bienes en función de la elasticidad de su demanda. En el caso de la elasticidad precio, los bienes los podemos clasificar de la siguiente manera. Aquellos que tienen elasticidad igual a cero, que quiere decir que por más que aumente el precio, la cantidad demandada no baja, es el caso de los bienes que son muy imprescindibles, como podría ser el ejemplo de la insulina para los diabéticos. Por más que aumente el precio, van a tener que consumir la misma cantidad. Si la demanda, la elasticidad de la demanda está entre 0 y 1, estamos hablando de una demanda inelástica. Porque ¿qué significa? Que la cantidad demandada baja porcentualmente menos que lo que aumente el precio en porcentaje. Ese es el caso de los bienes, digamos, de primera necesidad, que por más que aumente el precio un 10%, es probable que la cantidad demandada no baje un 10% porque los necesitamos de todas maneras, aunque caiga un poco la demanda. La elasticidad unitaria, o sea, elasticidad igual a 1, es la de aquellos bienes que caen en el mismo porcentaje, la cantidad demandada, que puede aumentar el porcentaje del precio. Son los bienes, digamos, que no son imprescindibles. Además podemos tener demanda muy elástica, que es demanda superior a 1, que significa que la cantidad demandada va a caer en un porcentaje mayor que el aumento del precio. Este es el caso, por ejemplo, de los bienes suntuarios. Cuando aumenta su precio, es muy probable que dejemos de consumir una cantidad mayor en porcentaje que lo que puede haber aumentado el precio. Mientras que la demanda perfectamente elástica es aquellos bienes más prescindibles todavía, que en los cuales cuando aumenta el precio se dejan de consumir. Desde el punto de vista del ingreso, de la elasticidad de ingreso, la clasificación es un poco diferente. Cuando la elasticidad de ingreso es mayor que cero, que significa que el porcentaje de la cantidad demandada es, o mejor dicho, la cantidad demandada aumenta cuando aumenta el ingreso, estamos hablando de los bienes normales. Es lógico que si tenemos un aumento del ingreso, aumente la demanda de esos bienes, pero en este caso aumentan en un porcentaje menor que lo que aumenta nuestro ingreso. Y sería también el caso de los bienes necesarios de alimentación, que uno en realidad no necesariamente va a duplicar la cantidad de alimentos que consume si duplica sus ingresos. Hay bienes muy particulares que cuando aumenta nuestro ingreso cae la cantidad demandada. Es un caso típico de lo que llamamos bienes inferiores, que son de segundas o terceras marcas, que cuando nuestro ingreso es mejor, dejamos de consumirlo y pasamos a consumir productos de primeras marcas. Entonces, por eso se los llama bienes inferiores. Cuando la elasticidad está entre 0 y 1, que es un subgrupo del primer grupo de mayor que 0, cuando está entre 0 y 1 estamos hablando de bienes necesarios, que es lo que decíamos antes. Son bienes que por más que aumente nuestro ingreso, no vamos a aumentar la cantidad demandada en la misma proporción. Y los que tienen elasticidad mayor que 1,
es lo que se llaman bienes superiores. ¿Por qué? Porque son aquellos bienes que solamente vamos a consumir si tenemos un buen ingreso. Entonces, en ese caso, nos aumenta el ingreso y pasamos a consumir bienes que a lo mejor antes no consumíamos. Bueno, con un esquema de razonamiento parecido al de la función de demanda, vamos a ver lo que es la función de oferta tradicional. Me refiero más que nada a lo que tratan los libros tradicionales de economía, que no son los más modernos, pero es lo que más se conoce de este tipo de relaciones. Acá también vamos a tener que la cantidad que estén dispuestos a ofrecer los productores o distribuidores de bienes y servicios va a depender tanto del precio de ese bien como del precio de los recursos que son necesarios para producirlo, es decir, los insumos y los factores, el pago de remuneraciones a los factores de producción, y de la tecnología vigente. Esas son las tres variables más importantes que influyen sobre la cantidad que van a estar dispuestos a ofrecer los productores o distribuidores de productos. Por lo tanto, vamos a tener una representación de la función de oferta similar a la función de demanda, que va a relacionar ahora las cantidades ofrecidas con los precios de esos productos. Es evidente o intuitivamente evidente que las unidades productivas van a estar dispuestas a ofrecer más producto cuanto más alto sea el precio y menos producto cuanto más bajo sea el precio. Esto plantea una relación distinta, inversa con respecto a la función de demanda, porque ahora la función de oferta tiene una pendiente positiva. Nuevamente, si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida, al revés de lo que pasaba con la función de demanda. Al igual que en el caso de la función de demanda, vamos a utilizar nada más que en esta representación gráfica la relación entre cantidad ofrecida y precio, y no en cambio incluir las otras variables porque, como dijimos, nos traería una complicación para la representación gráfica. Sin embargo, la modificación que pudiera haber en los recursos productivos, en el costo de los insumos o en el valor de las remuneraciones a los factores de producción, o los cambios que pueden haber en la tecnología que hagan que obtenga más producto con la misma cantidad de mano de obra, con la misma cantidad de insumos, eso van a significar desplazamientos de la función de oferta, al igual que lo que pasaba con la función de demanda. Esto lo vemos un poco más claramente en el siguiente gráfico, donde ahí vemos que si los costos de producción aumentan, entonces la cantidad ofrecida a cada nivel de precio va a ser menor y la función de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. En cambio, si hubiera un adelanto tecnológico, por ejemplo, que abarata los costos de producción por unidad de producto, el costo unitario de ese producto sería menor y por lo tanto la función de oferta se desplazaría hacia la derecha porque a cada nivel de precios ahora los productores estarían dispuestos a ofrecer una mayor cantidad de bienes. Habiendo visto las dos funciones, la de oferta y la de demanda, podemos tratar de interpretar la teoría tradicional de la formación de los precios de equilibrio en el mercado, siempre y cuando se cumplan las condiciones de competencia perfecta que vimos en una filmina anterior. Recuerden que esas condiciones de competencia perfecta son condiciones ideales, que ya casi no se verifican en los mercados reales, pero que no nos queda más remedio que enseñarlas en este curso porque es lo que se estudia en los libros tradicionales de economía. Nosotros vamos a ver en la unidad siguiente que vamos a ver que los precios se forman y la oferta se forma de una manera distinta que esta. Pero como todavía quedan algunos pocos mercados de competencia perfecta, que sobre todo son los mercados agrícolas y hortícolas, vamos a seguir con esta exposición para que se entienda qué significa el término precio de equilibrio o cantidad de equilibrio en el mercado de algún producto. Esto se puede apreciar gráficamente. Si nosotros teníamos la función de oferta y la función de demanda para el mismo tipo para el mismo bien, nos vamos a encontrar con que las dos funciones se van a cruzar
en un punto que llamamos punto E, donde tenemos un precio y una cantidad que coinciden la ofrecida con la demandada. Es decir, que en ese punto, en el punto E, todos los que quieren vender ese precio y todos los que quieren demandar ese precio van a poder resolver sus intenciones de compra o sus intenciones de venta. Hay que pensar o deducir por qué se le llama precio de equilibrio a esta coincidencia de la oferta y la demanda. Y para eso pensemos en un primer caso, que es el gráfico de la izquierda, si el precio del producto fuese mayor, el que figura como P sub 1, ¿qué sucedería en ese caso? Que las empresas, las unidades productivas, estarían dispuestas a ofrecer una cantidad mayor que lo que estarían dispuestos a demandar los consumidores. Eso va a hacer que, por lo tanto, haya un exceso de oferta, y si hay un exceso de oferta, el precio va a tender a caer para que puedan vender todo lo que produjeron. De modo que cuando el precio caiga, va a terminar cayendo hasta el punto E, y ahí se va a volver a equilibrar el mercado. La situación inversa sería que el precio fuese menor que que el precio de equilibrio, y por lo tanto habría un exceso de demanda, es decir, la cantidad que demandarían los consumidores sería mayor que la cantidad que estarían ofreciendo los productores. En ese caso habría una tendencia a la suba del precio hasta llegar al punto de equilibrio, donde todos los que quieren vender a ese precio y todos los que quieren consumir a ese precio lo hacen en la cantidad QSUE, que sería la cantidad de equilibrio. Como dijimos antes, aunque esta es la teoría tradicional y la más difundida, hay que tener en cuenta que son muy pocos los mercados que cumplen estas condiciones de competencia perfecta en la realidad, ya que en la mayoría hay concentración de oferta y entonces tenemos poca competencia, y en ese caso hay un poder para influir en los precios del mercado, que lo vamos a ver en la unidad siguiente.